Bueno, buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta sesión del 18 de abril del 2024, en el que estaremos abordando el tema de apendicitis. Hablaremos de algunos conceptos básicos, de los estudios que se requieren cuando existe la sospecha de este padecimiento, un poquito de la clínica y de la fisiopatología de este padecimiento. Bueno, empecemos primero con una pregunta. ¿Qué es la apendicitis? Y para saber qué es la apendicitis traemos dos fuentes bibliográficas. La primera, que nos las da las guías de práctica clínica, donde nos indica que la apendicitis aguda es una inflamación del apéndice secal con obstrucción de la luz apendicular. Y una segunda definición en la que nos habla que la apendicitis es una inflamación del apéndice vermiforme vestigial. Y aquí hay que recalcar o hay que resaltar que ambas definiciones nos hablan de dos cosas principales. La primera, inflamación, y la segunda, la región, que va a estar dada principalmente a nivel del apéndice secal, que va a estar en cierta región del intestino grueso, que posteriormente estaremos hablando de esta localización más en específico. Y en esta segunda definición podemos encontrar que es un o que se le da el término vestigial a esta apéndice principalmente porque es muy controvertida su función, de la cual también estaremos hablando más adelante. Continuemos con la epidemiología. La epidemiología es importante destacar que es la segunda y la tercera década de la vida donde estos casos principalmente se presentan. Recordemos que la segunda y la tercera década nos está hablando de los 10 a los 30 años, ¿ok? Así que esto en esta población con esta edad es más común encontrar estos casos. Ya es mucho más común encontrarlo en hombres que en mujeres, en una relación de 4-1. Ahora, la apéndice perforada, porque lleguemos, cabe otra vez destacar que una perforación es una complicación de una apendicitis. Entonces, la perforación de esta apéndice va a ser de 29 casos en 100,000. Es importante que sepamos que los casos de apendicitis han disminuido a lo largo de estos últimos años. No quiere decir que no haya tantos casos o que ya no sea tan común encontrarlos. No, todavía hay muchos casos y todavía es muy común encontrarlos, solamente que han disminuido los casos de apendicitis, pero los de la perforación del apéndice han aumentado. Esto también es muy importante porque ya cuando veamos un poquito de la fisiopatología podremos estar relacionándolo con estos datos que estamos viendo. Ahora, y esto es como lo platicábamos antes, la incidencia de apendicitis ha bajado, sí ha bajado, sí han bajado los casos, pero todavía sigue siendo la primera cirugía que se realiza a nivel de los servicios de salud de todo México y también es una causa de abdomen agudo, perdón, muy común en nuestro país. El nivel socioeconómico se asocia a un menor número de casos. ¿Qué quiere decir? O este enunciado que nos da a entender que mientras una persona tenga un nivel socioeconómico más alto, es un poquito más difícil que pueda desarrollar una apendicitis. ¿Esto porque la mayoría de los pacientes que tienen un nivel socioeconómico no tan bueno o moderadamente bueno, van a tener contacto con agentes patógenos que pueden desencadenar una serie de infecciones a nivel gástrico. Van a ser pacientes que han tenido muy recurrentemente una, este, una patología del sistema gastrointestinal. Y es importante también resaltar que
la mayoría de los pacientes que llegan por una probable apendicitis, si nosotros hacemos un poquito de anamnesis, un poquito más enfocada a infecciones o a patologías previas, vamos a encontrar que es muy probable que el paciente haya tenido enfermedades gastrointestinales durante los últimos 2 meses, lo que llegaría a generar un factor de riesgo para que el paciente pueda desarrollar este tipo de patología. Y recordemos, el nivel socioeconómico es muy importante porque mientras mayor ingreso tengamos, es menos probable que los alimentos, las bebidas o los alimentos que consumamos lleguen a tener eh, ciertos agentes infecciosos. Cuando hablamos un poquito de anatomía y fisiología para poder identificar dónde se encuentra este apéndice, hablaremos que se encuentra en la base del ciego. El ciego ya pertenece al sistema, perdón, al intestino grueso. Y la unión del apéndice a su base siempre va a ser constante, pero la punta puede migrar. ¿Qué quiere decir esto? Que la unión entre el apéndice y el ciego siempre va a ser en el mismo lugar anatómico, no va a variar, pero la puntita, la que yo estoy señalando en esta imagen, esa sí puede migrar porque no tiene ligamentos, porque no tiene un sitio de inserción específico. Esta puntita puede migrar de acuerdo a las variaciones anatómicas que pueda tener nuestro paciente. Y ahorita estaremos proyectando una imagen de cuáles son esas variantes en cuestión de la punta y sus localizaciones. Ahora, ¿esta apéndice tiene una función inmunológica o es lo que se le atribuye a una mayor importancia? Vamos a tener una gran cantidad de linfocitos B y linfocitos T en esta región. Vamos a encontrar inmunoglobulina A, que recordemos la inmunoglobulina A está ligada a mucosa. A lo largo de toda nuestra trayectoria de nuestra vida, nosotros podemos llegar a tener 200 folículos linfoides. Estos 200 folículos linfoides se van a encontrar en su cúspide, en su punto más alto, en los que estos 200 folículos linfoides van a ser muy efectivos cerca de la segunda y tercera década de la vida. Esto llega a coincidir con los momentos en los que nosotros tenemos una mayor probabilidad de desarrollar esta apendicitis, ¿ok? Su función inmunológica va a desaparecer a los 30 años. Y por esto que desaparece a los 30 años, hablamos de que ya se vuelve algo vestigial, un vigio. Y el hecho de que también su función decrezca a los 30 años es un poquito más difícil que esta apéndice tenga una adecuada respuesta inmunológica que no conlleve a cualquier daño o a cualquier proceso infeccioso, a una inflamación. Entonces es más difícil encontrarlos a partir de esta edad, principalmente porque la función inmunológica decrece y prácticamente la función inmunológica desaparece a los 60 años. Las variantes anatómicas que podemos encontrar de la punta del apéndice pueden ser cerca de 5. La más común, que es en el 65%, es la retrocecal, que se va a encontrar posteriormente hacia nuestro intestino. Ahora, en un 30% podemos encontrar la pélvica, en un 2% la subsecal, en un 2% de igual forma la preilial y la posilial en un 1%. Estas variaciones anatómicas que pueden existir en cuestión de la punta es bastante importante porque esto va a representar un reto para saber qué maniobra yo puedo realizar y qué maniobra tiene una mayor efectividad para diagnosticar una apendicitis. Porque recordemos, las maniobras que se ocupan son las famosas maniobras apendiculares, pero estas maniobras apendiculares pueden variar o
pueden darnos datos un poquito inespecíficos de acuerdo hacia dónde está la punta del apéndice secal. Así se ve un apéndice secal en, si en una cirugía, en el caso en el que se realiza una exploración abdominal, así estaremos viendo un apéndice secal. Ahora, este apéndice secal está teniendo un pequeño proceso inflamatorio. Podemos saber aquí que los vasitos están un poquito visibles, que esto ya nos indica que probablemente el paciente está teniendo una inflamación. Esta inflamación puede ser muy, muy aguda o puede ser no tan importante como para causar un cuadro clínico. Pero pues aquí ya podemos ver que efectivamente ya está teniendo un agrandamiento de estos vasos que irrigan la apéndice. En cuestión de la fisiopatología como tal, si nos vamos a las raíces etimológicas de la palabra apendicitis, pues nos está hablando de un proceso inflamatorio. Pero este proceso inflamatorio no solamente se puede dar por un proceso infeccioso, que normalmente cuando hablamos de inflamación lo asociamos a un proceso infeccioso. No, esta inflamación se puede dar por la disminución de la luz apendicular. Esta disminución de la luz apendicular la podemos dividir en dos principales causas. La inflamatoria, que va a ser la más común y se va a presentar en la población juvenil. Esto se puede ver por un crecimiento bacteriano aeróbico de manera inicial. Posteriormente, una vez que ya se instauró la infección bacteriana, con agentes aeróbicos, ya se puede dar con agentes anaeróbicos, no hay que descartarlo, solamente que inicialmente sí van a ser estas bacterias aeróbicas las que van a estar constituyendo este proceso inflamatorio. Ahora, algo que está causando un cambio bastante importante y bastante adecuado en el tratamiento de la apendicitis es que antes se creía que toda apendicitis tenía que ser quirúrgica. Ahora ya no, debido a que la causa más común es inflamatoria y esto no tiene que ver nada con una obstrucción, se le pueden dar algunos tratamientos profilácticos, algunos, más bien no profilácticos, algunos tratamientos eh, que puedan ayudarme a valorar en caso de que el paciente no tenga una complicación hemodinámica o no tenga una complicación marcada de esta apendicitis, pues algunos tratamientos que pueden llegar a disminuir la inflamación a nivel de esta apéndice secal. Ahora, recordemos hace unas presentaciones antes en las que hablábamos que la apéndice va tener una punta. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces la respuesta inmunitaria ante una infección, que volvamos a recordar, la mayoría de los pacientes que llegan a consulta por una probable apendicitis tienen antecedentes de tener algunas enfermedades gastrointestinales 2 semanas, un mes antes de que presenten este cuadro inflamatorio. Y esto se puede deber a que existe una infección en esta región, lo que genera inflamación y lo que está disminuyendo la luz apendicular. Pero en el momento en el que se dé un tratamiento analgésico, antiinflamatorio y antibiótico, en el que estaríamos atacando a estos agentes bacterianos, pues puede que disminuya, puede que el cuadro clínico y el dolor nos lleguen a tener una atenuación importante, lo que nos puede indicar mediante métodos de imagen que probablemente el apéndice volvió a recobrar su forma con este tratamiento asertivo que estamos brindando. Esto es muy importante. Ahora, y la segunda causa puede ser obstructiva, que es la más común, pero no es la más común en la etapa juvenil, sino es la más común en la etapa adulta. Y esto se puede dar por tres principales factores. Por una obstrucción blanda, que sería un fecalito, una obstrucción rígida, que ya sería un lito y como tal un lito calcificado, y por un proceso tumoral. Por eso es más común en los adultos. Recordemos que para que se forme un fecalito o se forme un lito,
ya tiene que haber un periodo de tiempo en el que existe la formación, existe la conjunción de todos estos elementos. Ahora, este proceso inflamatorio va a estimular las fibras aferentes viscerales, que es lo que nos va a estar dando los datos de dolor y los signos de irritación peritoneal, en caso de que pues ya exista una complicación de este proceso. El ingreso de neutrófilos va a provocar una reacción fibropurulenta. Esto va a ser lo que va a irritar el peritoneo circundante. Ok, recordemos, cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, los vasos de esa región, los vasos que llevan la sangre a ese punto específico, van a sufrir un proceso de vasodilatación. ¿Por qué se van a vasodilatar? Porque van a aumentar el calibre para que estas células del sistema inmunitario lleguen a ese punto donde se requiere su acción en ese proceso inflamatorio, por lo cual van a ingresar, en este caso, en su mayoría, neutrófilos, y en el momento en el que lleguen a luchar contra estos agentes bacterianos, se va a generar esta acción fibropurulenta. Y si esta acción fibropurulenta se llega a escapar, es lo que nos provoca la irritación peritoneal, que es un signo también bastante clásico de este cuadro clínico. Ahora, en las primeras 24 horas se desarrolla la mayoría de los síntomas. En las primeras 24 horas es el paciente el que va a buscar apoyo médico para atenuar tanto la cefalea, tanto la fiebre, tanto el dolor abdominal, y es importante que durante esas 24 horas se haga un diagnóstico complementario y se haga un diagnóstico bastante asertivo para iniciar el tratamiento. El 90% de los pacientes van a desarrollar inflamación y necrosis del apéndice, pero no van a desarrollar una inflamación secundaria. ¿Qué quiere decir? La mayoría de pacientes pueden tener un proceso inflamatorio y necrótico que se va a dar a nivel apendicular por la disminución de la luz y porque estos vasos sanguíneos, indirectamente por la inflamación, van a tener una disminución de su calibre. El 20% de los pacientes van a desarrollar perforación en menos de 24 horas. Y esto hablando de un proceso infeccioso, un proceso de este obstructivo que lo va a representar un fecalito o lo va a representar un lito. Esto va a aumentar la presión dentro de este apéndice, lo que va a generar que exista ruptura de las paredes porque esto requiere escapar, esta presión requiere liberarse. Y en el 20% de los casos se va a suceder durante las primeras 24 horas. Ahora, el 65% de los pacientes van a desarrollar perforación a las 48 horas. Entonces, es muy común que un paciente, después de iniciar el cuadro clínico, que puede que inicialmente lo asocie a algo no tan grave o que los síntomas no sean tan específicos o tan importantes para que el paciente busque apoyo, y posteriormente, pues este proceso inflamatorio va a seguir, va a seguir, va a seguir, el paciente va a referir dolor y en el momento en el que estalle este apéndice, de manera inicial los síntomas van a disminuir. ¿Por qué? Porque lo que ocasionaba el dolor era esta inflamación, este aumento de la presión dentro de esta estructura. Y en el momento en el que se libera esta presión, inicialmente el paciente va a dejar de sentir dolor o incluso ya se puede sentir un poquito mejor. Pero ¿qué pasa? Posteriormente ya vienen los estragos de esta perforación. Y aquí es importante porque prácticamente este procedimiento, cuando ya existe una perforación, ya es quirúrgico. El 45% de las perforaciones de este apéndice se van a deber a cálculos, el 19% se va a deber a fecalitos y estos son los que se van a asociar a la perforación del apéndice. El cuadro clínico es bastante
bastante específico en algunos casos, aunque recordemos que muchas veces los pacientes no tienen estos signos porque lamentablemente los pacientes no leyeron el libro, entonces no saben cómo su cuerpo se tiene que comportar, ¿no? Entonces vamos a encontrar que van a existir tres principales signos cardinales. Estos signos cardinales van a ser dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, un dolor que va a migrar y que se va a presentar en el 50 o 60% de los pacientes. El segundo dato cardinal van a ser los datos de irritación peritoneal. ¿Y cuáles son esos datos de irritación peritoneal? La hipersensibilidad, el rebote positivo y la rigidez y defensa de los músculos abdominales. El paciente va a tener estos músculos abdominales bastante tensos. Y finalmente, el último signo cardinal va a ser datos de inflamación. Y estos datos de inflamación los vamos a encontrar vía laboratorial en los leucocitos. Y estos leucocitos nos pueden presentar un predominio de neutrófilos y de bandas hacia la izquierda. La fiebre es un signo tardío. Normalmente se presenta posterior al dolor abdominal y va a tener una presentación un poquito diferente. La fiebre es importante determinar que en un proceso de apendicitis, la fiebre no va a superar los 38,5 grados centígrados. Esto en el caso de un apéndice que no esté perforada, porque cuando el apéndice ya está perforada, ahí sí ya podemos hablar de un paciente que ya nos puede llegar a más de 39 grados centígrados. Pero de manera inicial, sin que exista una perforación, va a tener cerca de los 38,5 grados centígrados. El paciente va a tener anorexia porque recordemos durante ese tiempo que el paciente siente dolor y que puede tener algunos datos, algunos síntomas gastrointestinales, además del dolor que pueden ser la distensión abdominal, eh, pueden tener también cólicos, el paciente puede referir no poder hacer del baño desde que inició el cuadro clínico. Ahorita vamos a ver que es una forma de defensa que también tiene el cuerpo, por lo cual el paciente puede que no ingiera alimentos vía oral, incluso lo que ingiere puede que lo vomite y esto pues nos está causando este proceso de anorexia. Los náuseas y los vómitos también se presentan, pero algo muy curioso es que suelen seguir a la aparición del dolor. El paciente puede iniciar con dolor a las 10 de la mañana, un ejemplo, y las náuseas y los vómitos se pueden presentar entre las 11 o 12 de la mañana. Así que van a ir un poquito después del dolor. Va a existir distensión abdominal. Esto es muy importante porque también podemos encontrar que exista un ilio adinámico, un ilio que no esté trabajando de manera adecuada, debido a que recordemos, los intestinos van a tener una fuerza propulsoria, perdón, que va a llegar a tener cierta fricción con el peritoneo. Y si hablamos que el peritoneo llega a irritar la región donde se encuentra el apéndice secal, pues esto nos puede indicar que el paciente puede desarrollar esta disminución de la función intestinal para que disminuya el dolor debido a la inflamación del apéndice secal. Entonces, el paciente también puede tener distensión abdominal. Además que recordemos, el paciente puede estar estreñido, puede que no pueda ir al baño por este movimiento defensorio del intestino, de defensa, perdón, del intestino, que genere una adinamia a nivel intestinal. Vamos a tener síntomas atípicos que va a ser la indigestión, puede que el paciente tenga flatulencias. Estas flatulencias también se pueden deber a estos agentes infecciosos que están generando este proceso inflamatorio, que se pueden encontrar a nivel abdominal, que van a producir cierta cantidad de gases y esto se puede traducir en las flatulencias. Podemos tener una irregularidad intestinal, lo que platicábamos hace rato. Inicialmente sí pueden existir peristalsis de lucha o ausencia de la actividad intestinal. Esto ya es un signo tardío, por lo mismo que platicábamos, para evitar que siga existiendo esta fricción peritoneal y que el peritoneo, por medio de la fricción, llegue a generar una molestia a nivel del apéndice secal. El paciente puede tener diarrea. La diarrea es muy común en los chiquitines, en los niños, y puede existir malestar generalizado. Ahora,
Los síntomas pueden depender de la posición del apéndice. Eso también puede variar dependiendo de con qué estructura esté relacionada o esté cerca este vértice del apéndice. Podemos encontrar estas variantes en el cuadro clínico. Ahora, estos signos de los que estamos hablando no se van a presentar en los pacientes. La mayoría de los pacientes va a tener cierto cuadro clínico específico. Como les comentaba antes, lamentablemente los pacientes no leyeron el libro. Ahora, para el diagnóstico es importante realizar una adecuada anamnesis, realizar diagnósticos diferenciales de acuerdo a la edad y a los antecedentes. Si un paciente tiene dolor abdominal a nivel del cuadrante inferior derecho, pero es una paciente femenina que tiene 40 años, pues ya puede que por las cuestiones que platicábamos antes de que en qué extremos de la vida se presenta, a qué edad se presenta, en quién es más común, si en hombres o mujeres, y, y también cuáles son las variantes de estos signos, pues poder realizar estos diagnósticos diferenciales. En exploración física, la exploración física puede no revelar datos de manera inicial porque recordemos, este cuadro se va a presentar o puede que ya llegue a consulta con un cuadro bastante confuso, puede que no llegue con los signos de nuestras bibliografías, así que hay que tener un poquito de tacto clínico. Cuando nosotros tenemos, como lo platicábamos, tenemos tres signos cardinales. Cuando únicamente tenemos dos signos cardinales presentes, es importante sugerir una interconsulta con cirugía, porque cirugía es el que va a valorar y va a determinar si el paciente está teniendo un proceso de apendicitis o lo podemos estar confundiendo con otra cosa. Cuando nosotros tenemos únicamente la presencia de un signo cardenal que nos hace sospechar de una probable apendicitis, vamos a solicitar fórmula blanca, examen general de orina y prueba de embarazo, porque recordemos, cualquier dolor abdominal a nivel de una paciente femenina en edad reproductiva, pues siempre hay que hacer este diagnóstico diferencial para descartar embarazo en sus diferentes presentaciones. Los criterios de Alvarado van a ser van a ser los valores que vamos a ocupar como referencia, no solamente para realizar el diagnóstico de apendicitis, sino también para valorar si este cuadro clínico requiere de una intervención quirúrgica. Ahora, cuando pedimos exámenes de laboratorio, requerimos pedir leucocitos que prácticamente en un caso de apendicitis encontraríamos leucocitosis que nos indicarían que existe un proceso inflamatorio. Pero ahora algo, cuando los valores son mayores a 20,000, aquí en este caso ya estamos sospechando de que existe una perforación de esta apéndice. Esto es infrecuente en pacientes geriátricos, estos valores, al igual que estos valores puede que lo encontremos de acuerdo a las variaciones que pueden existir a lo largo de la población. Vamos a encontrar una neutrofilia con bandas a la izquierda y electrolitos séricos también es importante pedir para ver si existe alguna complicación o algún desequilibrio hidroelectrolítico. Ahora, siempre es recomendable pedir una prueba triple que va a consistir de un PCR y el PCR nos va a valer un valor mayor a 8 en litros, vamos a encontrar leucocitosis mayor a 11,000 y podemos encontrar que de estos leucocitos que están altos, lo que va a predominar van a ser los neutrófilos en un 75%. Las complicaciones de una apendicitis vamos a tomarlas como las 4Ps: la perforación, la peritonitis focal, la peritonitis difusa y la piliflebitis. Esto también nos puede provocar émbolos asépticos. Estos émbolos sépticos, perdón, van de la mano con la piliflebitis, que esto se puede deber a un apéndice perforada y que se causen o lleguen a pasar estos émbolos sépticos es un poco raro, pero esto nos podría indicar que existe algunos abscesos hepáticos y estos abscesos hepáticos también nos pueden provocar esta piliflebitis.
Ahora, las maniobras apendiculares son bastantes. Normalmente se recomienda que ocupemos varias. Aquí tenemos la de McBurney, que es la más ocupada, la de Rosvin, que es casi en el mismo punto de McBurney, solamente que en el cuadrante izquierdo, y nos vamos guiando por la parte del movimiento del peritoneo que va a llegar a irritar la apéndice secal. El psoas nos sirve bastante cuando nuestra apéndice tiene una punta retrocecal, a diferencia del obturador, que el obturador esta maniobra tiene una mayor sensibilidad para cuando el apéndice se encuentra a nivel pélvico. Entonces, estas maniobras nos sirven, sí, pero si nosotros tenemos una variación anatómica de esta apéndice, puede que no sea tan certero. Y ahí es donde estos dos signos, que son variantes, nos pueden ayudar a identificar de una manera más asertiva este proceso inflamatorio. Ahora, la EDOMPI, que la EDOMPI prácticamente es dolor al toser, ¿no? En caso de los chiquitines, en caso de los niños, puede que no nos permitan palpar el abdomen. Eso se le diría al paciente que se ponga de puntitas y que se deje de caer sobre sus talones. Esta es la técnica de infante y nos ayuda a identificar este cuadro patológico. Ahora, el diagnóstico por imagen es muy importante recalcar esto. El gol estándar va a ser la tomografía computarizada contrastada. Esto es importante, es contrastada y el contraste se va a meter vía IB. Normalmente el estudio de primera elección, el estudio de primer contacto va a ser el ultrasonido abdominal, que tiene un 75% de especificidad y un 90% de sensibilidad. Pero hay un estudio que nos dice que el ultrasonido abdominal tiene una certeza concreta o nos puede dar una certeza bastante fuerte solamente en el 5% de los casos. En los otros en las otras situaciones puede que no sea tan adecuado el diagnóstico que nos dé. Vamos a realizar que entonces el ultrasonido es la prueba de primer contacto, es la más accesible y los hallazgos que vamos a encontrar va a ser el signo de Diana, que en algunas bibliografías las pueden conocer como ojo de buey. A mí ese término no me gusta mucho, pero me gusta más el signo de Diana. En este vamos a valorar que va a existir un diámetro mayor a 7 milímetros y vamos a encontrar una ecogenicidad en la luz. Aquí podemos observar un ultrasonido Doppler, por eso vemos estos puntitos rojitos. Esto nos indica la circulación, que como lo podemos ver está congestionada, ¿no? Está congestionada, lo que nos está involucrando que existe un proceso inflamatorio. Ahora, aquí podemos observar que la luz nos da de 8 milímetros. Y si recordamos, si supera los 7 milímetros, ya tenemos que considerar como un proceso inflamatorio. Ahora, aquí está el signo de la diana. La diana, recordemos, son esas donde jugamos a aventar los dardos, valga la redundancia, y aquí se encuentra la inflamación y esta apéndice se encuentra inflamada. Ahora, la TAC, que es el gol estándar, pero la TAC contrastada, va a tener una sensibilidad del 95% y especificidad del 95%. Prácticamente esto nos está indicando que efectivamente estamos ante un caso de apendicitis. Aquí vamos a buscar un incremento del calibre del apéndice mayor a 7 milímetros. Lo que nos ayuda como tal el contraste es para realizar o para valorar este realce mucoso que se va a dar a nivel del apéndice cuando administremos el contraste intravenoso. Si hay ausencia de cambios inflamatorios de la masa pendicular, también sería un dato que nos esté indicando esta patología. Y aquí podemos observar en esta TAC contrastada que efectivamente aquí puede encontrar un aumento bastante visible del apéndice, lo que puede, por obvias razones, ya si lo medimos, puede superar los 8 milímetros. Y aquí podemos verlo en un corte. En otro corte podemos observar
prácticamente la inflamación del apéndice y cómo efectivamente se encuentra obstruido, pero aquí ya por un lito o un fecalito. La radiografía es un estudio que ya no se usa tanto para el diagnóstico de apendicitis porque requiere de una vista bastante educada, de una vista bastante privilegiada que puede identificar los hallazgos radiográficos que pueden encontrarse en un caso de apendicitis. Prácticamente, pues como lo platicamos acá, no se usa con frecuencia. Es un estudio de primera elección porque recordemos, el paciente puede llegar con dolor abdominal, distensión y estreñimiento y lo que tenemos que descartar pues de primera intención es una obstrucción intestinal. Entonces, esta obstrucción intestinal es por la razón por la cual vamos a mandar a hacer la radiografía. Aquí el signo característico va a ser el borramiento del psoas. Y si existe como tal un fecalito que ya está calcificado, o más bien un lito calcificado, pues aquí ya sí podemos encontrar esa densidad a nivel radiográfico. Y aquí lo podemos observar, aquí en esta región, justamente donde está la manita y donde yo estoy señalando con el indicador, aquí se encuentra una opacidad que nos estaría indicando que probablemente existe un fecalito. Ahora, quiero que observen a nivel abdominal a este paciente. Esto nos está indicando que el paciente se encuentra estreñido, que esto también podría ser un signo de que el paciente está teniendo signos característicos con una apendicitis. Y ahora, como lo platicábamos hace rato, normalmente para lo que se solicita este estudio es para hacer un diagnóstico diferencial con una obstrucción intestinal. Y aquí podemos observar dos cosas. Aquí encontramos las asas intestinales, pero en esta región completamente se borran, lo que nos estaría indicando que esta región es la que se encuentra sin una actividad. Ahora, y aquí podemos encontrar también una calcificación, un lito que podría estar causando esta apendicitis. El tratamiento, como antes, ya no se considera en todos los pacientes quirúrgicos. Antes sí se requería de un procedimiento quirúrgico, ahora ya no, con estos cambios bibliográficos y estos cambios en evidencia, como lo platicábamos antes. Las dos cirugías, cuando ya hablamos de cirugías que requieren o que se requieren para resolver este problema, va a ser la laparoscopía y la lápara. La laparoscopía es este procedimiento que podemos observar a nivel de esta imagen, donde pues prácticamente mediante una cirugía muy poco invasiva, únicamente es más estética, es más funcional, ya veremos en el cuadro comparativo más adelante, que pues prácticamente se retira esta apéndice. Y la laparotomía, una laparotomía exploratoria, muchas veces se realiza porque puede que no tengamos los estudios adecuados, puede que el ultrasonido nos haya dado datos característicos a una apendicitis y pues no teníamos a nuestro alcance la TAC o la TAC no nos las han entregado todavía. Bueno, por esos casos y el paciente se complica, pues ya se requiere hacer una laparotomía exploratoria y ahí podemos encontrar pues prácticamente el apéndice, retirarlo, hacer un lavado porque puede que ya esté perforada y pues es una cirugía un poquito más amplia y un poquito sea un poquito más al paciente. Es importante determinar que solo se va a confirmar el diagnóstico de apendicitis con hallazgos histológicos de muestra quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Esta apéndice secal que nosotros retiramos, pues se tiene que mandar a patología para que le hagan los estudios pertinentes y determinen como tal qué fue lo que causó este cuadro inflamatorio. Ahora, esta esta tablita comparativa nos habla sobre los pros y las contras de una laparoscopía con una laparotomía. En el caso de la laparoscopía va a tener mejores resultados en mujeres en edad fértil, además de que va a ser estéticamente o mejor preferida en esta población porque no deja una cicatriz bastante grande. Va a reducir las complicaciones posoperatorias como la infección o el hilio paralítico, que prácticamente este término de hilio paralítico ya no se ocupa
con tanta frecuencia. En Normandia lo podemos hablar de un hilo adinámico. Esto de paralítico, pues es importante destacar que ya no se ocupa con tanta regularidad, ya se actualizó el término. Está contraindicada en el paciente geriátrico y en menores de 5 años. ¿Por qué? Porque recordemos que pues, en menores de 5 años la anatomía varía un poquito en cuestión de los espacios que se tienen a nivel abdominal. Y para el cirujano pediatra pues es el ideal o el indicado que requiere hacer esta cirugía. Ahora, en el paciente geriátrico, la laparoscopía, recordemos que primero se llega a insuflar la cavidad abdominal, se llega a meter este dióxido de carbono a la cavidad abdominal para que exista un espacio donde los aparatos de la laparoscopía puedan maniobrar de una mejor forma. Y en el caso de los pacientes geriátricos, si nosotros realizamos este ingreso de gas hacia la cavidad abdominal, puede llegar a generar problemas hemodinámicos. Y esto, pues prácticamente un paciente geriátrico, pues no lo vamos a estar arriesgando a tener estos problemas hemodinámicos. Se requiere, ya que es algo muy importante, el paciente requiere de una anestesia general y es de mayor costo. Esto también hay que tenerlo en consideración. Y en el caso de la laparotomía, va a estar indicada cuando no está disponible o cuando está contraindicada en los pacientes. Ahora, puede que en nuestro centro de salud no tengamos un equipo de laparoscopía y el paciente ya tenga una complicación, lo cual nos estaría orillando a hacer este procedimiento. En el caso de apéndice perforado con datos de peritonitis, pues sí es indicado, es preferible esta laparotomía. Y es de menor costo y únicamente se requiere la anestesia regional. Podemos ocupar la raqui, como en el caso de las pacientitas embarazaditas, ¿no? Entonces, también estas son algunas de las características que tienen que tener los pacientes para tener un procedimiento, ya sea por una laparoscopia o por una laparotomía. En los cuidados posoperatorios, aquí también hablaremos un poquito de los preoperatorios. Va a haber una profilaxis antibiótica. Esta profilaxis antibiótica se puede dar por una cefoxitina 2 gramos en el momento en el que se induce la anestesia. Podemos dar cefazolina de 1 a 2 gramos y metronidazol 500 miligramos. Esto cuidando ante todo agente infeccioso para que el paciente no pueda llegar a tener una infección a nivel quirúrgico por la cirugía, perdón. Cuando ocuparemos la antibiótico-terapia posoperatoria, van a ser ciprofloxacino 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Esto pues prácticamente para que el paciente tenga una mayor ventana terapéutica para evitar que el paciente tenga algunas infecciones a nivel abdominal. Se puede usar en los AINES para el dolor posoperatorio. Siempre se prefiere el paracetamol. Posteriormente podemos dar ketorolaco si el paciente tiene bastante dolor. Siempre se recomienda un drenaje con Penrose. El drenaje con Penrose se tiene que ir rotando de acuerdo a cuál es la recolección que tiene. Muchas veces este drenaje con Penrose se pone Penrose y la cirugía, voy a ocupar esta imagen que se encuentra a un costado del lado derecho, la cirugía siempre va a ser infraumbilical en esta región y el Penrose se va a colocar en una parte lateral para que se drene todo, todo lo que pueda llegar a comprometer o que pueda llegar a formar un espacio en la cavidad abdominal y que posteriormente llegue a complicarse con una infección. Entonces, para evitar estos asuntos, pues prácticamente se le pone el Penrose para que se vaya drenando y vaya saliendo hacia una bolsita recolectora. Este Penrose es importante rotarlo a lo largo del tiempo que se encuentre el paciente en observación. La recuperación en una cirugía laparoscópica va a ser de 1 a 2 semanas y en una laparotómica de 2 a 3 semanas. Entonces, sí es importante destacar que que prácticamente en cuestión de beneficios estéticos, económicos,
O bueno, incluso económicos también nos podríamos meter porque una semana para una persona que no pueda trabajar, pues incluye un sueldo, no incluye un ingreso económico que en el caso de una laparotomía no va a tener porque se va a prolongar 3 semanas. Entonces, estas son las variaciones que hay que tener en cuenta.